decía que la aceleración de Coriolis es esa aceleración que viene a explicar algunos fenómenos de la naturaleza, como lo que les estaba indicando. Entonces, no me sale la palabra, los ciclones y todos los efectos de la atmósfera, se generan justamente por el hecho que la Tierra rota y porque los vientos, porque aparecen los vientos que van de de un lugar de alta presión a uno de baja presión. Eso hace que aparezca aceleración de Coriolis. Bueno, eso era una miscelánea nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y lo que vamos a hacer nosotros es el trazado gráfico y también analítico de la resolución analítica de estas ecuaciones, básicamente. Esta misma ecuación está escrita en forma, acá está escrita en forma vectorial, pero además nosotros la utilizamos de una manera más parecida a lo que está definido en el Hibeler, donde esto es el producto vectorial de alfa por el radio, esto es el doble producto vectorial de omega por el radio, o sea, son diferentes maneras de escribirlo. Esto es 2 veces el producto vectorial de omega por la velocidad relativa, y esto se escribe como la aceleración, básicamente la aceleración relativa. Y vuelvo a recordar, estaría faltando acá el término que indica la aceleración de traslación del punto origen del sistema auxiliar si se pudiera mover con respecto al sistema absoluto. Bien. Y eso conformaría la forma completa de la ecuación para el caso 2. Lo que quería era que ustedes recordaran todos estos términos. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Bueno, vamos a volver a los problemas. Entonces, yo ya les había explicado cuadrilátero articulado. Bueno, esto es la forma analítica que les voy a explicar uno nada más. Posiblemente, después ustedes lo ven todo lo demás. Esto sería ya entonces la resolución gráfica para el cuadrilátero articulado, que eso ya lo hemos visto, lo analizamos bien, todo esto. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Ahí veíamos y aplicábamos el tema de las escalas. Bien. Realmente, bien. Entonces, resolución gráfica para el... ¡Ay, Dios! Para la manivela vela corredera y finalmente para este es el que le estaba explicando el otro día, de manivela corredera. Entonces, básicamente, como les dije, este es un mecanismo donde esquemáticamente yo tengo la manivela que es la AC. Acá es donde existen esos 3 puntos que yo les indicaba, o sea, el punto A como perteneciente a la manivela, el punto A como perteneciente a la corredera, y el punto A como perteneciente a este eslabón, balancín. Entonces, el punto A como perteneciente a la manivela y el punto A como perteneciente a la corredera es el mismo punto. Está físicamente representado por la junta que une este eslabón con este eslabón. Pero el punto A como perteneciente a la corredera con el punto A
como perteneciente a este eslabón, esos puntos no están fijos. Entonces, se van a desplazar uno respecto del otro cuando este mecanismo se mueva. En este instante que le hemos sacado una foto, estarían todos coincidiendo, ¿sí? Pero un instante después, ¿sí?, va a pasar que el punto, como perteneciente al eslabón 3, se va a desplazar respecto del punto como perteneciente al 4, al eslabón balancín. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la distancia entre C y A siempre va a ser la misma, sea cualquiera la posición que tenga el mecanismo. C y A siempre van a estar a la misma distancia, pero C y D no va a ser así. Van a estar a distancias diferentes dependiendo de qué posición ocupe el mecanismo. Bien, nosotros vamos a analizar al mecanismo para esta posición, donde la manivela de entrada forma un ángulo de 45 grados respecto de mi sistema auxiliar colocado en el punto A, donde también está colocado mi sistema absoluto XY. Bien, esta es la manivela de entrada, es la manivela que tiene todos los datos correspondientes, básicamente, y lo que yo necesito conocer es el omega de esta barra, que es la barra balancín, donde está ubicada la corredera, y la velocidad y la aceleración, o sea, todo lo concerniente a velocidad angular de la barra, a aceleración angular de la barra, a velocidad lineal de deslizamiento o velocidad relativa de la corredera respecto del eslabón balancín, y aceleración, por supuesto. Bien. Entonces, cuando yo miro a C desde A, constituye un caso 1, ¿sí? Un problema de caso 1, los dos puntos se mantienen a la misma distancia. Este sistema auxiliar es un sistema que si se pudiera mover solo se trasladaría, básicamente, como ya lo hemos dicho, y cuando, por lo tanto, este punto respecto de este se puede mover como se movería el punto A, más como el punto C rota respecto del punto A. Y ahí se terminó todo, ya sea velocidad o aceleración. Entonces, empezamos por este punto para determinar la velocidad del punto C, porque todos los datos están acá. Entonces planteamos la ecuación de velocidad de C igual a la velocidad de A más la velocidad de C respecto de A. Esta es la de traslación de este punto, que va a valer 0, y esta es la rotación del punto C mirado desde el punto A. Por lo tanto, esta velocidad de C será un vector que es tangente a la trayectoria, y es perpendicular a este radio. El eslabón CA. Bien. Entonces, ¿qué conozco de esta ecuación? Y conozco todo. Esto vale 0, y esto es un vector que es perpendicular al radio RCA, y el sentido de esta velocidad la maneja omega. Si omega es horario, será horario, y si omega es antihorario, será en el sentido contrario. Bien, acá está indicado todo esto, lo de siempre. Está sacar el módulo en función de la ecuación, de la misma ecuación, pero escrita en forma escalar, como omega por el radio, obtenemos el valor de velocidad del módulo de la velocidad de C. Una vez que yo conozco la velocidad del punto C, acuérdense, aprendan, grábense este dibujo, C. Una vez que yo conozco la velocidad de este punto, mirado de acá, ahora voy a usar ese valor, ¿sí?, para calcular el omega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el punto C y el punto D
son dos puntos que están sobre este eslabón. Si bien no son puntos del mismo cuerpo, pero son los que voy a usar para analizar el movimiento de la barra y de las dos barras, de la barra de balancín y de la barra corredera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este punto lo voy a analizar desde otro punto que sea conocido. ¿Cuál es el otro punto que es conocido? Y D, porque es el punto respecto del cual rota el balancín, sobre el cual está la corredera. Y C, que es un punto del bastidor, por lo tanto su velocidad será 0. Entonces yo conozco algo. Eso me permite colocar mi sistema auxiliar X1 y 1 en el sistema D, en el punto D. Y puedo analizar al punto C mirado del punto D conocido. Ahora, ¿cuál es la diferencia con mirar a C desde A? Y que C y D no se mantienen a la misma distancia. ¿Por qué? Porque esta corredera es una corredera flotante. Por lo tanto, a la vez que rota con la barra, por estar montado sobre la barra, CD, balancín, además tiene sí o sí que deslizar sobre la misma barra para acompañar al movimiento de la barra CA. Entonces, este punto se va a mover rotando, pero a la vez deslizándose. Si yo, como les decía en la teoría, si a este sistema X1 y 1 le mantengo la misma propiedad que este sistema, que solamente se podía trasladar, cuando yo miro desde este punto al punto C, veo que ese punto C hace algo raro. ¿Por qué? Porque hace un movimiento complejo. Se rota y se traslada a la vez. Hay una combinación de movimientos. Entonces, para descomponer esos movimientos, hago que este sistema auxiliar rote. Al rotar, asume el movimiento de esta barra, toma, hace suyo el sistema auxiliar al movimiento de esta barra, balancín. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en ese sistema auxiliar, no nos damos cuenta que está rotando el sistema auxiliar. Y solo vemos que el punto C se aleja o se acerca a nosotros. Miren, no lo dije, es que tengo muy poco tiempo, esto lo digo siempre yo para que ustedes se den cuenta. El caballito de batalla mío es que ustedes están arriba de la tierra. Están arriba de la tierra. ¿Sí? Ahora, la tierra es una pelotita que se desplaza en una trayectoria alrededor del Sol, que teóricamente está quieto, teóricamente, alrededor del Sol, pero a su vez la Tierra rota respecto de su centro, de su eje. ¿Bien? Y nosotros que estamos sobre la Tierra nos movemos respecto de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nuestro sistema absoluto, ¿a dónde estaría puesto? Y en el Sol, como punto que podríamos considerar que no se mueve, absoluto, cosa que no es verdad, pero podemos hacerlo para el análisis. La Tierra, en la Tierra estaría nuestro sistema auxiliar, que puede rotar y trasladarse. ¿Sí? Ahora, nosotros, en este momento, en esta clase, cada uno está sentado en una silla frente a la computadora, y yo les pregunto, ¿ustedes sienten la rotación y la traslación de la Tierra? No, no sienten absolutamente nada. ¿Sí? Y yo les explicaría por qué. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es constante y la velocidad de traslación también es constante. Entonces, nosotros, el cuerpo humano, lo que reconoce o reacciona ante los cambios de velocidad. Es como si ustedes fueran en un avión y ven por la ventanilla y no hubiese una nube, ni una nube, nada de referencia, y ustedes
parece que están quietos. Ahora, si agarran un pozo de aire, van a ver que algo pasa en su cuerpo. Entonces, esa es la cuestión. La Tierra es el sistema auxiliar y nosotros estamos arriba del sistema auxiliar. ¿Notamos la rotación o la traslación? No. Entonces, por eso es que al subirse al sistema auxiliar, nosotros no sentimos la rotación. ¿Y qué vemos? Y que algo se mueve respecto a nosotros. El auto que pasa por la calle se mueve respecto a nosotros que estamos en el jardín o en la vereda. Esa es la velocidad que yo veo desde mi sistema auxiliar. Todo esto lo digo solamente para recordarles lo que ustedes ya han visto, pero que nosotros aplicamos acá en la resolución de nuestros problemas. Y también se los tomo en el parcial y cuando vengan a rendir, porque eso es básico para todo esto. Bien, así que sépanlo a eso. Entonces, este sistema auxiliar va a rotar, y por eso es que aparecen otros términos en la ecuación de velocidad y en la ecuación de aceleración. ¿Por qué aparece Coriolis? Justamente porque este sistema auxiliar rota. Rota. No está quietito, sino que rota. Entonces hay un omega de rotación del sistema auxiliar. Y además hay una velocidad de deslizamiento, velocidad relativa. Si no existiera ninguno de los dos, no existiría Coriolis. Estaríamos en el caso de mirar a C desde A. Ese es el tema. Bien. Creo haber sido lo más claro posible con esto. Entonces, sigamos. Ahora miramos a C desde D. Entonces vamos a plantear la velocidad para poder conocer el omega de esta barra y la velocidad de deslizamiento del punto C respecto del punto D. Entonces, la ecuación va a estar en función. Este punto se va a mover como podría moverse D trasladándose, cosa que no puede hacer, más como C rota respecto de D o del sistema auxiliar, ¿sí? Al rotar esta barra. Y más como se desliza C respecto del punto D, alejándose o acercándose. Entonces hay tres componentes de velocidad en este caso. Y eso lo vemos en la ecuación que aplicamos acá. Entonces, en la anterior solamente aparecían dos términos nada más. La traslación, que es 0, y la rotación, que sí existe. Ahora acá van a haber tres términos. O sea, cuando miro a C desde D, me aparece que se mueve como se movería D, más la velocidad relativa de C respecto de D. Pero esta velocidad relativa tiene dos componentes. Y eso sale de un desarrollo matemático que no se los puedo mostrar ahora a eso. Entonces, va a ser la velocidad de traslación del punto D, que para nosotros vale 0 porque D es un bastidor, y nos aparece la debida a la rotación, que a esta le hemos llamado componente de transmisión, ¿ah? Y que es perpendicular a la velocidad de deslizamiento, al eje de deslizamiento. Esta sería la componente de transmisión. Y esta es la velocidad de deslizamiento o velocidad relativa entre el punto C y D, que está en la dirección del eje de deslizamiento. En este caso, en la dirección del eslabón. Bien. Planteada esta ecuación, ¿qué conozco de esta ecuación para poder resolver mi problema? Esta vale 0. Esta no conozco el omega, porque no conozco el omega de la barra. Este radio sí lo conozco porque conozco toda la geometría. Por lo tanto, si conozco esta dirección, conozco la dirección de todo este vector, que es la velocidad tangencial. Y sé que esa velocidad tangencial es perpendicular a este radio. Bien. ¿Y esta velocidad de deslizamiento qué conozco? ¿El módulo? No, no conozco el módulo, pero sí sé su dirección, porque sé que no hay otra que se mueva en la dirección en que se mueve la corredera.
moviéndose respecto del balancín. O sea, tiene la dirección CD del balancín. Entonces, conozco la dirección de este, conozco la dirección de este, me falta el módulo y el módulo, dos incógnitas. Y de la velocidad de C que conozco todo, porque ya la calculé mirándola desde A. Entonces, de este vector conozco módulo y dirección. Por lo tanto, en esta ecuación no tengo más que dos incógnitas, y esta ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares, o sea, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Quiere decir que tiene solución. La puedo trazar. Acá está lo que acabo de decir, está escrito acá, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, velocidad de C, conozco dirección, módulo y sentido, velocidad de D vale 0, velocidad de deslizamiento, velocidad relativa o de deslizamiento, conozco la dirección, y la velocidad de transmisión, ¿ah? Conozco la dirección. Entonces tengo dos incógnitas en esta ecuación, y entonces la puedo trazar. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Esto qué es lo que es? Una ecuación que está conformada por tres vectores. Y como es una ecuación, dice que esto es igual a la suma de estos dos, ¿qué me tiene que dar? Una figura cerrada. Una figura cerrada. Por lo tanto, si son tres vectores, ¿qué figura me va a dar? Un triángulo. Un triángulo. Tres lados y tres vértices. De ese triángulo yo conozco este vector que representa un lado de ese triángulo. Representa un lado y dos vértices de ese triángulo. Entonces ahí lo tenemos trazado. Acá. ¿Qué hemos hecho? El vector de velocidad de C, que lo conozco en módulo y en dirección, ¿qué hacemos? En el plano correspondiente que yo tengo, en el plano del dibujo, que es la hoja suya, vamos a trazar una dirección que va a ser perpendicular, como dice ahí acá, esta dirección de puntos es perpendicular al radio RCA, o sea, al eslabón CA, porque es la velocidad del punto C moviéndose respecto del punto A. Por lo tanto, es perpendicular al eslabón CA. Sobre esa línea elegimos un punto cualquiera, porque yo tengo la posibilidad, como conozco todo ese vector, elegir el punto origen de ese vector, que va a representar nuestro cero de velocidad. Y a partir de ese punto, vamos a trazar un vector que va a tener el módulo, va a tener como tamaño el valor del módulo de la velocidad de C, expresada en centímetros, ¿sí? A través de una escala. En este caso, la escala sería que un centímetro se representan 0,2 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la velocidad, según lo que calculamos, valía 1,13 metros por segundo. Entonces, la idea es que la escala después me permita trazar vectores que tengan un tamaño. Con velocidad no va a ser nada, no va a ser grave, porque son tres vectores que tengo que trazar. Lo que hay que tener cuidado es que al trazar estas longitudes no se nos salgan de la hoja, ¿no? Básicamente. Entonces, nosotros vamos a darle valores a esta escala tal que los vectores sean vectores manejables, ¿ah? Dentro de nuestra hoja de trabajo. Bien, entonces trazo un vector a partir de un punto elegido sobre esa línea que representa la perpendicular al eslabón, y indico un vector con un tamaño en centímetros igual al módulo en metros por segundo. Bien, tengo trazado eso. ¿Qué me va a quedar? Y me queda trazar las otras dos direcciones. Es decir, yo en este momento tengo un lado del triángulo y dos vértices. Un vértice es el cero de velocidad y el otro donde termina el vector. ¿Qué me queda? Y trazar las otras dos direcciones
y encontrar el tercer vértice, que es la solución de mi problema. ¿Sí? El tema es qué dirección paso por acá, o sea, qué velocidad pasa por el 0 y qué velocidad pasa por el otro extremo de la velocidad. Y esto tiene que ver con el concepto de absoluto y de relativo. En esa ecuación, en la ecuación planteada, acá hay términos absolutos y términos relativos. La velocidad de C está referida a un punto que es el punto A, que es un punto del bastidor, por lo tanto esto es absoluto. La velocidad esta, que es la velocidad de transmisión, está referida a un punto D, que también es punto del bastidor, por lo tanto esto también es absoluto. Y la velocidad de C es la velocidad relativa, es la que hay entre C y D, que básicamente sabemos que esa velocidad es relativa. Es de un punto de la corredera respecto del balancín, básicamente. Entonces es una velocidad relativa. Entonces, la de transmisión tendrá que pasar por el 0 y esta por el otro extremo. Esto es concepto. Si ustedes lo pasan al revés, les va a dar el mismo módulo de los vectores, pero conceptualmente estaría mal. Entonces, por este punto voy a pasar lo absoluto, que es la componente de transmisión. Y por este punto voy a trazar lo relativo, que es la velocidad relativa o de deslizamiento. Entonces, por eso es que por el 0 hemos trazado una dirección que representa la rotación, la velocidad de rotación o de transmisión, que es perpendicular al eslabón CD, al eslabón balancín. ¿Sí? Y finalmente, por este otro extremo, vamos a trazar la que representa la velocidad de deslizamiento, que es paralela ¿a quién? Al eslabón CD. Porque la corredera se mueve sobre el balancín, CD. Bien, donde se cortan estas dos direcciones, ahí tengo mi solución. ¿Sí? Y encontré el tercer vértice del triángulo. Y los módulos de los otros dos lados de ese triángulo, que son cada una de las velocidades. Esta va a ser la velocidad de transmisión y esta va a ser la velocidad de deslizamiento. ¿Qué sentido van a tener estas velocidades? O sea, si van a iniciar acá el vector y va a terminar acá, y si este comienza acá y termina acá, o es al revés, y lo manda la ecuación. Esta ecuación lo manda eso. Esa ecuación. Esta ecuación manda el sentido de estos vectores. Y dice que este vector C, que ya lo tengo trazado, es la suma de estos dos vectores. Por lo tanto, no puede ser de otra manera que en este dibujo, este vector sea la suma de este vector más este vector. Por eso, finalmente, le hemos dado los sentidos a los vectores omega, que representa la rotación, que es la velocidad de transmisión, y esta, la velocidad de deslizamiento o relativa, que está en la dirección de la barra. Bien, una vez que hemos trazado esto, acuérdense, esto está en escala, en centímetros, lo que hago es medir este vector, lo multiplico por la escala, o hago la regla de 3 simple, midiendo esto, en función de la escala que utilicé para representar este vector, y obtengo en metros por segundo este vector. Lo mismo hago con este. Mido este vector, lo multiplico por la escala y obtengo cuánto vale este vector, este omega por el radio, en metros por segundo. Eso lo estamos haciendo aplicando estas reglas de 3 simples. Esto es para la velocidad relativa, es decir, para este vector. Y lo mismo hacemos para
para la de transmisión. ¿Ah? Entonces, acá saco el módulo de la velocidad lineal o tangencial que representa la rotación. Ahora, ¿por qué no sabía el módulo de este vector? Y porque no conocía omega. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? De esta ecuación despejo omega como la velocidad, o sea, este vector dividido en el radio y obtengo omega. Es lo último que hemos hecho acá. ¿Bien? De la ecuación. Esto lo he sacado del trazado, 0,8. Ahora divido este valor en el radio y obtengo cuál es la velocidad angular de la barra balancín CD. Y esta es la velocidad relativa que la he calculado anteriormente. Bien, ahí están los dos valores. Ahora vamos al cálculo de las aceleraciones, que aquí es donde me quedé yo el otro día. Entonces, lo mismo. Uy, Dios, esta noche. Entonces, planteamos la ecuación de aceleración mirando a C desde A. Como es caso 1, el X1 y 1, que está colocado en el punto A, la aceleración del punto A va a ser 0. ¿Y qué me va a quedar? La aceleración de rotación, que está compuesta por la componente normal y la componente tangencial. La normal, que es el doble producto vectorial de omega por el radio, o sea, esto escalarmente sería omega por el radio, o escrito en forma polar compleja sería omega al cuadrado por el radio por e a la j tita correspondiente. Y esto sería la aceleración tangencial, que es el producto vectorial de alfa por el radio, en forma vectorial, o que también la habíamos visto como alfa por el radio por e a la j tita. Bien, multiplicado por j. Este no está multiplicado por j. Les hago las similitudes para que se acuerden de eso. Son las mismas ecuaciones escritas de diferentes formas. Bien. Entonces, acá está dicho cuánto vale cada uno de los vectores. Todos estos vectores son datos, porque son los datos del problema. Bien. Una vez que miro a C desde A y obtengo los valores de C mirado desde A, ahora planteo a C mirado desde D. Lo mismo de siempre. ¿Cuál va a ser la aceleración de C mirada desde D? Va a ser la aceleración de traslación de D, del origen del sistema auxiliar puesto en D, que sabemos vale 0 porque D es un punto del bastidor, más la parte de rotación, que sería la normal más la tangencial, pero como la corredera no es aterrizada, sino es flotante, y conforma el caso 2, y me aparecen estos dos términos. Don Coriolis y la aceleración relativa o de deslizamiento, que lo escribimos de esta manera. Entonces, la aceleración de C igual a la aceleración de traslación de D, que vale 0, ahí está puesto. La normal, que es el doble producto vectorial de omega por el radio, la tangencial, la de Coriolis, que es el producto vectorial de omega por la velocidad relativa, y la aceleración relativa. Analicemos qué conocemos de esta ecuación. Está todo escrito abajo. Yo se los digo rápidamente. ¿Qué conozco? Esto vale 0. Esto depende de omega, y ya calculé omega CD en el paso anterior. Por lo tanto, esto lo conozco completo. Esta aceleración, ¿qué conozco de esta aceleración? Es la tangencial, y depende de alfa. ¿Y alfa la conozco? No. Por lo tanto, no puedo conocer el módulo de esta. Pero sí conozco la dirección, porque sé que el vector de aceleración tangencial es perpendicular al radio correspondiente. Por lo tanto, conozco la dirección. Y además sé que esta aceleración tangencial es perpendicular a la aceleración normal, que tiene la dirección del radio. Bien, esta me introduce una incógnita, el módulo de este vector.
Esta, ¿de qué depende? De omega, que lo conozco, y de la velocidad relativa, que también la conozco. Por lo tanto, esto lo conozco totalmente, en módulo y en dirección. Y esta es la aceleración relativa, ¿qué conozco de ella? Y la dirección, porque sé que como la velocidad relativa tiene que tener la dirección de el eslabón sobre el cual se mueve la corredera. Por lo tanto, tiene la dirección de la barra CD, ¿no? De la barra CD. ¿Qué no conozco? El módulo. Por lo tanto, y de la aceleración de C, ¿qué conozco? Todo, porque la he calculado mirándola desde el punto A. Por lo tanto, esta ecuación vectorial, que representa dos ecuaciones escalares, un sistema de dos ecuaciones, y que tiene dos incógnitas, el módulo de este vector y el módulo de este vector. Entonces la puedo trazar. Muy simple. Entonces, acá la hemos escrito colocando lo que conocemos. La aceleración normal la conozco, la tangencial de C respecto de A también la conozco, la de D vale 0, la normal de C respecto de la conozco, la de Coriolis la conozco. ¿Qué es lo que me falta? El módulo de este vector y el módulo de este vector. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trazar esta ecuación, donde este miembro, representado por dos vectores, tiene que ser igual a la suma de este miembro, que representa 4 vectores. Entonces, por un lado voy a tener, a partir de un punto, el trazado de estos dos vectores, y desde el mismo punto, el trazado de estos 4 vectores. Para que me den un polígono cerrado, porque me tiene que dar siempre una figura cerrada. En este caso, un polígono. Bien, ¿qué vamos a trazar? Y podríamos empezar por trazar estas que son conocidas. Y después, a partir de un punto. Y después, a partir del mismo punto, trazaremos estas que están acá. Vamos a ver si es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado primeramente una dirección que representa la aceleración tangencial de C mirada desde A. Por lo tanto, es una dirección que es perpendicular a la barra CA. ¿Sí? Sobre esa dirección elegimos un punto cualquiera y trazo en metros por segundo, en tantos centímetros, el módulo de este vector que están en metros por segundo cuadrado, a través de una escala elegida, que también en este caso es 1 centímetro, 0,2 metros por segundo. Bien, trazamos este vector. Donde termina este vector, pasará la dirección de ¿quién? De la aceleración normal